Bien, como vieron ustedes, vamos a tener un programa muy elegante y alegre. Me da muchísimo gusto recibirlos en esta emisión semanal de usted. Y para ustedes que hemos traído en esta ocasión, de nueva cuenta como invitado, al maestro José Miramontes Zapata, que es el director de la Orquesta Sinfónica de esta ciudad de San Luis Potosí. El maestro Miramontes nos hizo el honor de ser quien apadrinó la segunda época de este programa en Canal 13. El primer programa lo hicimos con él, una charla muy larga y muy padre que tuvimos él y yo como amigos. Como siempre, mi querido Pepe, bienvenido y gracias por estar aquí. Pedro, pues un placer nuevamente estar en este programa, además, bueno, pues el gusto de poder compartir charlas amenas, inteligentes, analíticas y por supuesto de contenidos actuales siempre. Muchas gracias, Pepe. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de ti, de tu orquesta, que nos ha llenado de gloria, que se oye tan bonito, y yo quiero pedirte que me presentes. Nomás nos falta uno que ya se hizo la pinta, porque ya es más mexicano que los mexicanos, se va a la hora que le da la gana, pero si nos puedes presentar, por favor, a los componentes de este hermoso cuarteto. Ahorita lo presentamos a él, ahorita que regrese. Claro que sí, mira, tenemos en este cuarteto de cuerdas, por supuesto, la intervención de 2 violines y tenemos también pues una viola, un violonchelo, y en el primer violín se encuentra pues nuestra gran concertino, la maestra Olga Goriachik. Ella pues es una maravillosa violinista. Extraordinaria, sí, su sonido es delicado, cálido, es transparente, es una cosa muy extraordinaria, de veras. Tenemos la fortuna de tenerla a ella como concertino. Ya tiene varios años acá, ¿no? Pues ella es miembro fundadora de la orquesta. Ella fue de los primeros pioneros de esta sección de cuerdas tan maravillosa que tiene la orquesta. Luego por ahí junto a ella se encuentra ahí Iván el Terrible. Iván el mexicano. Iván el mexicano, y es más mexicano que el mueble Iván. Con Iván tenemos una situación muy especial porque con Iván, desde que lo conocí en Moscú, consideré que Iván sería mi brazo derecho en la orquesta, en el sentido de poder hacer muchas cosas. Su entusiasmo fue notorio desde la primera entrevista y bueno, no está de más decir que con Iván nos conocimos con un buen vodka ucraniano. Un buen vodka ucraniano. Sí, Disco los no invitaron. Pero en vasitos pequeños. En vasitos pequeños fue en aquel entonces. Con Alexander, que es nuestra viola. Bueno, Alexander es un músico extraordinario, talentoso, tiene un sonido poderoso, de veras. Me decía algún director de orquesta, oiga maestro, invitado. Pues la maestra esta Ritter, que apenas recién llegó, no, es que aquí sí se oyen las violas. Le digo, pues sí, el maestro Sasha es garantía de que se oyen las violas, sí, por supuesto. En el maestro Sasha bajaría mucho el sonido de las violas. Entonces, bueno, y a Roberto, bueno, es un feliz encuentro que hemos tenido en la orquesta con él, porque realmente Roberto ha tenido un crecimiento violonchelístico impresionante. Es nuestro principal de violonchelos. Le tiene un amor a la camiseta increíble y su sonido es de veras extraordinario. A mí me hace vibrar mucho los solos que hacen Roberto, y cuando tenemos la oportunidad del cuarteto ahí dentro de la orquesta también, o el trío o el dueto, pues realmente son páginas inolvidables en la cabeza de un director. Fíjate, yo he abusado de tu bondad pidiéndote que me hicieras favor de invitar a un grupo pequeño de músicos de tu orquesta. Y la verdad es que nos hemos sacado la lotería con la presencia de estos caballeros y esta extraordinaria y distinguida señora, que en verdad nos dan una idea completa de por qué suena nuestra orquesta como suena. Me decía un amigo hace unas horas en Guadalajara, me estaba preguntando por el Centro Cultural, que no le pide nada al Metropolitan Opera House, ¿verdad? Por ejemplo. Pero le decía yo, le hablaba del Teatro de la Paz, que pues ha sido nuestro orgullo ancestralmente, y que yo me atreví a decirlo en Guadalajara. Estábamos en el Teatro Telmex, que era la casa de la Filarmónica de San Luis. Aunque oficialmente no esté dicho así, ¿verdad? Sin embargo,
identificamos mucho la época de conciertos, la temporada, quiero decir, de conciertos, con el Teatro de la Paz. Nos es más familiar y estamos ya muy hechos a esto. Ahora, hay muchísima gente de a pie, Pepe, que viene a los conciertos. El temor del gobernador Silva era que hicieran el esfuerzo de conjuntar la orquesta y se trajera a estas personas que tú invitaste de aquí cerquita, ¿no? Los 4 son aquí de Mezquitic de Carmona, ¿no? Sí, a 12 horas de diferencia. Sí, se vinieron en bicicleta desde la Unión Soviética, desde Rusia, mejor dicho, y aquí tienes que este esfuerzo pues nos ha llenado de honra en todo el país y en el extranjero, ¿por qué no decirlo? Y ahora viene la temporada actual. ¿Cuándo empieza o ya empezó? No, esto ya empezó, ya vamos al 4.º programa de la temporada. Cuarto. Este viernes y este domingo tendremos música de Mozart, un concierto de violín, el último que escribió Mozart de violín y más largo, por cierto, el concierto en sol mayor del quinto, que lo va a tocar Alexander Gard, que es violinista de la orquesta, que lo toca estupendamente bien. Hemos tenido ya 2 lecturas con el concierto y bueno, yo estoy muy contento con el desempeño de Alexander Gard, que va a ser nuestro solista también. Tendremos por ahí la Sinfonía número 1 de Kalinikov, que es un compositor ruso por ahí de cruces del siglo XIX al XX, que es un compositor que pues podemos catalogarlo como un compositor pintor, es un paisajista extraordinario. Y sobre todo es un pintor también de las fiestas, de la fiesta rusa, del alma rusa, de la naturaleza rusa, en el sentido del amor que le tienen a sus tierras, los campesinos, la propia gente de las ciudades y a las fiestas. Por ejemplo, se refleja mucho en esa música la tradición que existía en Rusia antes de la revolución de 1917 acerca de pues las ferias en tiempos de Cuaresma, por ejemplo, que eran, o previas a la Cuaresma, que eran verdaderas fiestas en las que se encontraban pues gente con muchas características del mosaico nacional ese ruso, que es tan vasto, tan amplio, ¿no? Sí, mucho más amplio que el que existe, por ejemplo, en nosotros en México, y que daba encuentro pues a eso justamente, al encuentro de diferentes hábitos culturales y demás. Y esta Sinfonía 1 plasma mucho de ese ambiente férico, folclórico, ese ambiente del folclore, sí, bellísima de veras, un segundo movimiento que parece que estás tomando a los cristales de nieve, parece que vas caminando en la nieve oyendo los pasos, cosas así. Hermoso. Extraordinarias y soñadora. ¿Esto cuándo va a ser? ¿En qué fecha? El viernes a las 21 horas, como es nuestra costumbre, y el domingo a las 12:30 horas también tenemos. ¿Se repite el programa? Se repite el programa, exactamente. Para que nadie se quede sin apreciar esto. Claro, normalmente el viernes tenemos un público que le gusta más, digamos, un poco más la intimidad en el concierto de los viernes, es un poco más íntimo el concierto. Los domingos es un poco más familiar. ¿Cómo no? El concierto, entonces se distingue esta parte del público por tener esa diferencia, digamos, en cuanto a las características digamos, del público en general que tenemos cada. Claro, van niños. Van muchos niños Sí. El domingo sobre todo. Sí, sí. Y bueno, es bueno, a veces uno que otro da lata. Bueno, aquí pero le dices discretamente, niño, saca a tu mamá. Niño, educa a tu mamá. Niño, educa a tu papá, porque pues el problema no es tanto de los niños, sino de los padres que en ocasiones pues insisten. No logran entender de qué manera permitir que sus niños estén bien en el concierto. Correcto. Sí, yo creo que va a haber que hacer una serie de programas para orientar al público a este respecto, mi querido Pepe. ¿Qué vamos a hacer, mi querido Boni? Seguimos, volvemos. Sí, vamos a un corte comercial de esos 16 que nos tiene mi querido Jacobo. Siempre hay una solución.
siempre hay una solución. Vamos a continuar con esta velada que me parece extraordinaria, espero les esté gustando. 814-0505, nuestro teléfono. Nos interesa su opinión, sus comentarios respecto a esto. La verdad es que esta llamada no estaba programada, pero voy a pedirle al maestro Miramontes que nos haga referencia, por favor, de quién fue lo que escuchamos en la primera ocasión. Bueno, la primera pieza fue la pieza de El canto de Rosemary, del violinista Kreisler. Kreisler, sí. Él fue un violinista alemán que, bueno, escribió muchísima música, especialmente para violín. Para violín. Muchas transcripciones de obras famosas para piano y para orquesta que las transcribió para violín, que es una maravilla. Son estudio obligado de los violinistas, además. El Kreisler. Kreisler, sí. Es obligado. Es obligado, sí. Mira, esa fue la primera que escuchamos, muy dulce, muy alegre, con muy buen ritmo. ¿Y ahora qué vamos a escuchar, maestro? ¿Y ahora qué tenemos por ahí, muchachos? Tenemos Brahms, tenemos de Brahms, pues esa pieza que es fantástica, que es una de esas danzas, pues húngaras, la más famosa de todas. De todas, la número 5. Sí, la número 5. Es como Chanel, ¿verdad? El número 5. Es como Coco Chanel, sí. Entonces vamos a oír a Brahms. No, Iván, no te puedes estar quieto. Bárbaros, qué hermoso. Imagínate nada más, don Pepe, con este deleite estamos festejando. ¿Qué estamos festejando, Pepe? Vamos a festejar algo con este cuarteto. Yo siempre festejo que tenemos esta orquesta, o sea, realmente. Sí, ¿verdad? Sí, no, pues es que festejemos cada día. Nos acordamos de cuando no la teníamos a la orquesta y de veras hay una diferencia
sustancial en la ciudad y una diferente percepción, además acerca de lo que es tener algo en lo que ocupar los sentidos de manera maravillosa, ¿no? Yo tengo un reclamo, Pepe, ¿por qué no han hecho giras al interior del estado? Fíjate que hemos hecho giras al interior del estado no con la frecuencia que debiera ser. Esa es una de las partes que a mí me parece que desafortunadamente no ha sido bien aprovechada la Orquesta Sinfónica. Así lo veo. Y esto lo debo señalar no desde el esfuerzo que hace la orquesta por pretender ir a los municipios, sino desde el hecho de que no exista una instancia que pueda dar salida y que pueda coordinar esfuerzos para cristalizar este tipo de cosas. Entonces, algunas veces lo hemos logrado aterrizar pues, a través de incluso de particulares, pero ha sido mucho más difícil la cuestión esta de establecerlo, de aterrizarlo de manera más oficial. Ese es un problema realmente. Yo aquí me quejaba la semana pasada en mis dos espacios, del martes, y tú sabes que el jueves tengo lengua larga, y yo le hacía un llamado al señor gobernador de que cerrara la Secretaría de Cultura. Yo no veo que hagan absolutamente nada, en ninguna corriente, en ningún sentido. Si hacen algo, se pierde, porque no hacen suficiente. Y una de las cosas que me acuerdo mucho cuando el licenciado Jongitud, gobernador de este estado, invitó a su amigo el maestro Batis, con la batiorquesta que le decía el maestro Batis, que era la Sinfónica del Estado de México, y la traíamos desde allá, Pepe. Quiero informarle a la audiencia y a ustedes, por si no lo saben, que el teatro de la ciudad, el teatro que está en el Parque Tangamanga, se hizo prácticamente para Enrique Batis, para la Orquesta Filarmónica del Estado de México, porque no teníamos aquí. Era el propósito del maestro Jongitud de echar a andar una filarmónica que vino a ser hasta la época de Fernando Silva Nieto, que se consolidó, pero desde entonces se buscaba tenerlo. Primero se dio en el piso el primer concierto con esa filarmónica, y luego se desarrolló el teatro, que por cierto tuvo que ver mi amigo Alejandro Castillo Oregel, que fue quien sugirió, entre otras cosas, que se hiciera ese escenario como una caja de una guitarra, es de madera, para que tuviera más resonancia, ¿no? Un lago enfrente para que rebotara la música, y total se hizo un sitio adecuado para escuchar a la filarmónica y que pudiera haber más de 7,000 personas sentadas escuchándola, ¿verdad? Entonces, todos estos esfuerzos llevamos a la Filarmónica a Río Verde, a Valles y a Matehuala. Y por ejemplo, ahorita ya se está pasando la temporada en que ustedes pueden ir a Valles, a Tamazunchale, a Gilitla, porque el clima está agradable. Benigno todavía. Sí, yo me acuerdo que llevamos a Batis y un oboe se partió por la humedad. Se partió en dos. Entonces, ¿por qué? Pues es muy húmedo, pero podemos ir en invierno y otoño-invierno a Valles y la Huasteca. Ahorita puede ser también muy oportuno ir a Matehuala y a Río Verde. Me desespera que no se haga. Vamos a seguir oyendo música. ¿Cómo andamos de tiempo, Bonnie? Dígame usted. Vamos a un corte, no se vayan. 814-0505, nuestro teléfono, llamen. Gracias.
Bien, aquí estamos esperando sus llamadas para que nos den su opinión de este programa que me parece exquisito. Estamos hablando con el maestro José Miramontes, que es el director, creador de la Filarmónica de San Luis Potosí, su orquesta de ustedes, que la tenemos que apoyar y la tenemos que conservar para siempre, para usted y su familia, para todos. Ya ven ustedes que nuestros precios son verdaderamente una broma, y seguramente algún día que despierte el secretario de Cultura, y esto lo estoy diciendo yo, podemos tener conciertos al aire libre en nuestros hermosos jardines de los 7 barrios. Alguna vez hizo el intento y nos fue bien. Yo creo que hay que repetirlo y tener oportunidad, Pepe, en esos kioscos tan bellos, de un cuarteto de cuerdas, de un ensamble de trombones, qué sé yo, ¿no? Algo así que permita la convivencia familiar y las viejas serenatas que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, pues hacerlas no nada más con la banda del Estado en la Plaza de Armas, sino en los 7 barrios y en otras colonias que ya la mancha urbana ha crecido extraordinariamente. Pepe, algo que tú quieras comentarnos de la orquesta, de tu sentimiento, de los miembros de la orquesta. Bueno, yo quiero comentar que tenemos una maravillosa orquesta. Esta es la parte más positiva del hecho de que la Orquesta Sinfónica San Luis Potosí haya logrado llegar ya a más de 12 años de existencia. Pero tenemos una orquesta que también ha estado siendo desaprovechada, especialmente en términos de lo que es difusión cultural de masa. Claro. Eso es importante que lo señalemos porque yo creo que el sentido de la existencia de una orquesta solo para la sala de conciertos pues puede ser muy benéfico y demás, y es muy bello, es muy hermoso, pero si no es aprovechada esta para que permee en la cultura de la gente y para que ayude a modificar actitudes, hábitos, conductas y sea un factor para que mejoremos nuestro entorno cultural y nuestra economía, pues entonces cualquier gasto de una orquesta se convierte solamente en un gasto caro, ¿Lujo? en un lujo, y de eso no se trata. Yo creo que efectivamente la cuestión de programas masivos con la orquesta, en algún momento funcionó eso, sobre todo en los inicios de la orquesta, tocábamos mucho en las iglesias, muchísimo, tocábamos 3 veces por ejemplo en el Saucito, 4 veces en San Sebastián, Santiago, San Miguelito, eso se repetía constantemente, pero la orquesta por sí misma no puede hacer ese esfuerzo, es necesario que haya pues una coparticipación en todo esto. O sea, necesitas que participen, ¿quién? ¿Cómo? O sea, la misma sociedad, o sea, al hacer su petición de conciertos en las iglesias y demás, o sea, eso facilita mucho las cosas. Que la soliciten, ¿a quién? ¿A quién? A la orquesta sinfónica. Directamente a la orquesta. Sí, directamente a la orquesta y a la Secretaría de Cultura esto puede ser. Entonces, hay ocasiones en las que no se puede decir sí. No se puede decir sí, porque bueno, la orquesta tiene una agenda y ese tipo de cosas, pero hay ocasiones en las que sí se puede decir sí y con mucho más facilidad poder realizar las cosas. Por ejemplo, con los conciertos estos con el Carrión han sido maravillosos, los conciertos al aire libre en Plaza de Armas, que han sido realmente masivos. Bueno, afortunadamente pues eso ha estado funcionando, pero no es con la frecuencia con la que pudiéramos nosotros decir tenemos ya, digamos, una difusión cultural masiva de la Orquesta Sinfónica. Todavía no la tenemos. Tenemos descuidada la parte también de nuestros conciertos didácticos, ha crecido mucho. El último año logramos pasar pues prácticamente a 28,000 niños atendidos en este sentido, pero realmente la potencia de la orquesta para poder atender en conciertos didácticos va mucho más allá de 80,000 niños al año. Claro. Y si nosotros logramos, claro, este es un problema de la sede de la orquesta como tal no tiene una sede, digamos, específica en la que pueda hacer esos conciertos, tiene que solicitarlos al Cine Teatro Alameda y ese tipo de cosas. Esto siempre acarrea pues cuestiones en las que los tiempos de la burocracia siempre son diferentes al deseo que tiene uno de hacer las cosas.
Y en ese sentido, los tiempos y ánimos también de la burocracia, pues se convierten en factores que retrasan la posibilidad de aterrizar. Como que no hay una conexión, ¿verdad? No entienden Pues es muy que, bien lo que se anda haciendo. posiblemente sí se entiende, pero posiblemente también el problema de la coordinación de esos tiempos. Por eso insistí al inicio del programa en que me parece que falta un elemento que sea capaz de coordinar las intenciones y los tiempos también, para que podamos aterrizar mucho más los proyectos. Y yo tengo la impresión de que actualmente uno de los problemas de las crisis de Estado que más se presentan en relación a toda la problemática que vivimos en México, pues tiene que ver con el hecho de que no existen organismos coordinadores entre los organismos del Estado. Uh-huh. Y entonces eso no facilita las cosas y terminan no por rechazarse las instituciones dentro de un organismo de Estado, sino que terminan por no poder coordinarse, y entonces todos los esfuerzos y las buenas voluntades que puedan existir alrededor de esas instituciones pues se van al bote de la basura. Correcto. Falta una concordancia, falta una adecuación, falta entusiasmo, Pepe, para mi gusto. Sí, entusiasmo también, porque sí, realmente somos un país muy cómodo. Tenemos una zona de comodidad muy alta, pero muy amplia, sí, pero realmente los tiempos se han acabado para eso. Como dicen, el pastel económico ya no alcanza así tan fácilmente para todos, y todos queremos más en menos tiempo. ¿Cuántos miembros conforman la Sinfónica, Pepe? La Orquesta Sinfónica está conformada por 82, en la actualidad por 82 miembros, 80 realmente, porque la situación esta de los problemas laborales pues está afectando realmente ya ¿Sí? a la orquesta, sí, la va a afectar muy fuertemente, y es un asunto que tiene que ser tratado. ¿De qué estás hablando, Pepito? Estamos hablando del asunto de que de alguna manera hay demandas laborales por basificación de la orquesta, y esto implica que los presupuestos de salarios de la orquesta se pueden disparar enormemente. ¡Qué barbaridad! 80, de manera que para mover la orquesta a Río Verde, que son un par de horas, necesitamos 2 autobuses. 2 autobuses necesariamente, una camioneta que transporte los instrumentos, que ya tenemos en la Orquesta Sinfónica, y eso, bueno, ya nos facilita también a nosotros las cosas, y aparte se traduce en el hecho de tener ahorro de costos también para los organizadores. Y luego hospedaje y alimentos. No, hay distancias a las que no podemos pretender, y como orquesta siempre lo hemos entendido, que no necesitamos la cuestión del hospedaje y de la alimentación cuando las distancias son muy cortas. Cuando tenemos ya 5 o 6 horas sí, bueno, ir a la Huasteca ya representa atravesar la Sierra Madre. Sí, pero fíjate que en muchas ocasiones hemos ido a la Huasteca, por ejemplo, a Ciudad Valles, y hemos ido y regresado. Bueno, sí es un esfuerzo muy grande en los orquestantes, y en ocasiones, bueno, pues ya se ve el gesto ahí de desacuerdo y ese tipo de cosas, sí. Pero hay maneras de compensarlo, siempre. ¿Cómo no? Estamos recibiendo llamadas, maestro. La señora Guadalupe Álvarez, del poblado de Tequis, del barrio de Tequis, opina, les gusta mucho el programa, presionen para que la Secretaría de Cultura y el gobierno los apoye. Seguimos presionando. La señora María de los Ángeles Reyes, de la colonia Los Reyes, a esa colonia de ella, fíjate, saluda y felicita a Pedro Monet y al señor Viramontes, muchas gracias, está gozando de la música que están tocando. Andrés Alfonso Pérez, de La Burócratas, agradece a los músicos por el regalo espiritual que nos están dando. No solamente nos imparten sonidos, sino que nos imparten inspiración a nuestros corazones. Qué hermoso. Claro. Andrés Alfonso Pérez, muchas gracias, don Andrés. Margarita Contreras, de aquí del Centro Histórico, felicita al programa, al licenciado La Fuente, muchas gracias a los músicos de la orquesta por su excelente programa, y sobre todo, felicitaciones a Canal 13, muchas gracias por lo que corresponde. A mi hija le gusta tocar el violín, quisiera que me orientaran para ver a dónde le puedo llevar a clases. Esto es muy importante. Yo acabo de grabar mi programa de radio y presenté a Yo-Yo Ma. Y yo les digo, a ver si el compañero Gómez, Roberto, me corrige. Yo-Yo Ma nació en París, padre chino y madre francesa. Así es, ¿verdad? Y además, a los 5 años lo pusieron a estudiar. Niños prodigios hay como 3 en 100 años. A los niños hay que obligarlos.
A Iván no lo obligaron, él toca solo y se da cuerda solo. Pero hay que obligarlos en el mejor sentido de la expresión para que se disciplinen. Entonces fueron a buscar quién diera clases en París, Pepe, y les dijeron que el maestro Fournier era el bueno, y lo buscaron y, oh sorpresa, ya no vivía en París, vivía en Nueva York. Entonces el padre de Yo-Yo Ma se vino a Nueva York a trabajar. ¿De qué? Pues no sé, no he sabido nunca en realidad cuál era la profesión del padre de Yo-Yo Ma, y se vienen a Nueva York para que estudiara con Fournier. Y ahora Fournier se ve así de grande al lado de Yo-Yo Ma. Pero es que así se forjan. La señora que le gusta a su niña tocar violín, la señora Margarita Contreras, hay que acercarla a las escuelas. Sí, está la Escuela de Iniciación Julián Carrillo, voy a hacer un comercial aquí. Sí, perfecto. En el barrio de San Miguelito con el maestro Carlitos Undiano. Ahí está la opción. Con el maestro Carlos Undiano, gran pianista, sí, que fue un gran colaborador de la Filarmónica, impulsor. Él tiene una escuela. La Escuela de Iniciación Musical Julián Carrillo, que es de gobierno del Estado. Julián Carrillo. Sí. Está en la calle de Pedro Vallejo. Miguel Barragán. Miguel Barragán, ahí a 2 cuadritas del jardín de San Miguelito. De San Miguelito. No recuerdo ahorita el número, pero es una opción. Está también la opción, si gusta llamar al 812-4013 o encontrarnos de 9 a 1 de lunes a viernes en la Orquesta Sinfónica. Ahí le podemos orientar quién de los maestros de la orquesta también presta servicios dando clases particulares. Sí. Ahí enfrente de San Francisco, donde era el Ágora, es la casa de la Filarmónica y se puede acercar. Exacto, y lo que señalabas, bueno, tenemos que ver en esto pues la cuestión de que demos ocupación a nuestros hijos. No solo el disfrute de estudiar la música, sino el hecho de entender que estamos emprendiendo una actitud disciplinada. Sí. Ese es el problema más fuerte de todo esto. Sí. No se trata de, ay, mijito, ya vas a tocar muy bonito, ya y pronto. No. El asunto es complicado realmente. Sí. ¿Cuál fue el pianista, Pepe, o ustedes, muchachos, que si se acuerdan, que su papá lo amarraba al banquillo del piano para que tocara, para que aprendiera, y un día le dijo, papá, ya me gustó, ya. No era mexicano, si no le hubiera dicho la neta, ya, ahora sí ya me gustó, y lo soltó, y es uno de los grandes compositores de piano, pero no recuerdo quién es, de momento, pero se requiere disciplina. Sí, no tan extrema, ¿verdad? No, bueno, ha de haber sido el papá de Iván, porque ya ves cómo es Iván. Seguramente por eso anda con la cuerda suelta. Lo amarraba en un poste para que tocara el violín. La verdad de las cosas es que la música es de una gran disciplina, porque leer la música es difícil, requiere mucha concentración y mucha práctica. Victoria Hernández, del barrio de Tequis, del poblado de Tequis, felicita al maestro Miramontes y a Pedro Bueno. Muchas gracias, doña Victoria Hernández. Aquí estamos disfrutando con ustedes este momento. ¿Qué sigue, Boni? Señora, sí vino Boni, porque luego dice en su casa que viene y no viene para acá, Pepe, pero ahora sí está aquí. Vamos a escuchar la última pieza. No, vamos a oír la tercera, que es la de Ennio Morricone. Ennio Morricone, el oboe de Gabriel. El oboe de Gabriel. Ennio Morricone, señoras y señores, que ha sonorizado más de 500 películas. Y esta ustedes la van a reconocer porque se usó el oboe de Gabriel como el tema de la película La Misión. Adelante.
Muy bien, pues aquí estamos con el maestro Miramontes, este cuarteto de cuerdas compuesto por doña Olga Coriachi, por Alexander Coriachi, Roberto Gómez en el violonchelo, Iván Petrov, violín principal. El maestro Alexander es viola principal, y que es el sonido, hay dos sonidos graves, uno grave y el otro molto, gravísimo, que es el cello. Qué hermosa interpretación. También, sí. Vamos a un corte y para regresar inmediatamente. Siempre hay una solución. Siempre hay una solución. Volvemos a la conversación con el maestro Miramontes. Ya me hicieron bajar el pie porque dice Jacobo que se ve la marca del zapato y que no pagó publicidad, pues entonces tengo que bajar el pie. Disculpen ustedes. Mi querido Pepe, escuchamos la interpretación de Ennio Morricone. Aquí es una de esas piezas en donde no sobresale ninguno. O sea, no hay prácticamente un solista, ¿no? Aquí tenía que ser el oboe, que es una pieza que se hizo para oboe, como instrumento principal, ¿estoy correcto? Sí, el tema es sobre el oboe. Sobre el oboe de Gabriel. Pero qué imaginación de ese hombre, ¿no? Tan grande. De Morricone. Sí, claro, él es un gran melodista, es un gran compositor, sobre todo de líneas melódicas, muy expresivas, de larga inspiración. Y este es uno de los casos en los que Morricone pues, se inspiró, y muy asombrosamente además, pues con una relación hacia el contenido de la película, que es trágico, que bueno, nos remonta a todas esas grandes tragedias que tuvieron que ver con la evangelización, con la conquista, y que de alguna manera también pues nos hace recordar que los pueblos de América precolombinos se mostraron muy sensibles ante la música, y que el proceso de evangelización tuvo mucho que ver pues sobre todo con la inspiración musical, y que cuando llegaron los frailes, y entre ellos jesuitas, como bien señalas tú, en todo esto pues lograron crear grandes inspiraciones corales, sobre todo al inicio. Sí, hasta que llegaron ellos que eran los civilizados, porque los conquistadores salvajes y prohibían que tocaran música los latinoamericanos. Así es. Tan es así que por eso se creó la guitarrita que es con concha de armadillo, charango. La charanga, sí. Charango se llama, charango, sí. O la charanga. Charanga, bueno, yo la conozco como charanga. Sí, esa la hicieron para ocultarla abajo del jorongo. Exactamente. Del poncho, pues. Así es. Y meterla a las minas, y allá cantaban abajo, porque los españoles, que vino pura gente muy culta y preparada a conquistarnos, eran presidiarios, marinos ignorantes, salvajes, callejeros, fueron los que llegaron, ¿no? Claro, porque pues la ¿quién gente venía? Culta no se iba a meter a la conquista, digamos, en términos de la aventura, ir a ver. No sabían ni a qué venían. Exactamente. Sí, ya después que vinieron los muy respetables maestros, grandes maestros de las grandes universidades españolas, que nos dieron un reforzamiento enorme a la UNAM, ¿verdad? La Universidad Nacional Autónoma de México, pero eso ya fue época moderna, ¿no? Así es. Pero la verdad es que sí, la música sobrevivió
a pesar de los españoles, ¿sí? Así es. Me acuerdo ahora de una escena de Cuba, el famoso coiba, que es el tabaco. El primer español que llegó en Madrid iba fumando un puro, no sé si lo sepas, Ernesto, lo llevaron a la cárcel, porque echaba fuego y humo por la boca. Entonces era un demonio, ¿verdad? Y era un exquisito puro cubano, exquisito como lo es. O sea, esos son los intercambios culturales, como este que has logrado tú, de la permanencia de estos extraordinarios valores musicales rusos que se han avecindado en nuestra tierra, que ya, bueno, yo a Iván un día me lo encontré comiendo un durito con chile, ¿verdad? Desde que llegó ya estaba con los tacos al pastor en la calle. Imagínate, cualquier otra idea que tendría yo, diría que le hubiera perforado un intestino la salsa esta Valentina. Felicita el programa. ¿Y cuándo se presenta en el Teatro Carmina Burana? Carmina Burana. Burana, sí. La señora Lourdes Martínez de Las Lomas pregunta. Bueno, este año no la tenemos programada, salvo que aparezca como una cuestión extraordinaria, porque implica la preparación del coro. El coro en este año está enfocado un poco más hacia la cuestión del Requiem alemán, que va a ser en Semana Santa, el 4 y el 5. Pesado, sí. Hay además, bueno, otras cuestiones de los programas de fin de año, pero y posiblemente encontremos un hueco por ahí para Fíjate Carmina que Burana. cuando tuvimos oportunidad de ver a Ennio Morricone en Guadalajara, traía la Sinfonieta Romana, pero traía el coro México, que creo que es el coro de la Ciudad de México. Qué bárbaros, francamente no desmejoró nada, ni se desproporcionó nada, muy dignamente representados los mexicanos, y Ennio Morricone, que tenía en ese momento 83 años, los felicitó ahí públicamente, y la verdad es que hemos logrado mucha música, pero yo quisiera que en San Luis se lograra el doble de lo que llevamos hasta este momento, mi querido Pepe. La señora Francisca del Castillo, sí, mamá de Rubén, su vecino, de Jardines del Estadio, ¿vecino tuyo o vecino mío? No, Francisca del Castillo, mamá de Rubén, su vecino. Rubén Castillo, en 5 de mayo sería. Jardines del Estadio. Rubén, Jardines del Sí, Estadio. pues Ahora ahí deben estar por allá, sí. Al señor Iván y sus compañeros, así como al director de la orquesta, están formidables. Pues Iván trae tos, fíjese, hombre, con una pena, pobrecito. La profesora Diana Thompson Forzan, de la Industrial Aviación, felicita al programa y al director de la orquesta. Ahí está Pepe. Felicita, gracias, y a los invitados, tocan precioso. Judas del Santuario. Tenemos a Judas Iscariote de asiduo televidente. ¿Qué hacemos? Ya con la última pieza, que es el Petit Vals. El pequeño vals. ¿Ese de quién es, Ivancito? De Hen. Es de Joy Heide. Muy bien. Entonces, Petit Vals. Para ustedes, el cuarteto.
bueno, estamos por irnos y estamos muy agradecidos con el maestro José Miramontes Zapata, director de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, o Filarmónica, es lo mismo, ¿no, Pepe? Bueno, ahora ya las diferencias son anuladas, claro, aunque la excepción de Filarmónica es una excepción más amplia en el sentido de que sería una agrupación mucho más grande y que agruparía además a otro tipo de grupos musicales dentro de la misma estructura filarmónica, sí. Sí, así como la de Jalapa, ¿no? Que es enorme. Ya nos vamos, estoy muy agradecido a doña Olga, gracias por venir, es usted un ensueño tocando, de veras que nos deja con la boca abierta siempre. Gracias por estar acá. A Iván, muchas gracias Iván, que te compongas, ya no las tomes con hielo, por favor, maestro, sin hielo. Maestro Alexander, muchísimas gracias por esta visita y por este disfrute bajo su instrumento hermoso que es la viola. Gracias, señor. Y a Roberto Gómez, que es casi un compatriota, muchísimas gracias por estar aquí, hermoso cello también. Don Pepe, ¿algún último mensaje que quieras dejar? Tenemos un minuto. Agradecer, por supuesto, agradecer a mis compañeros músicos el gusto con que entregan su música siempre y al público, que además tiene una capacidad receptiva increíble y un ánimo de que nuestra orquesta siga creciendo también, y a su vez el deseo de que ese público siga creciendo. Seguro. Así es. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Los espero la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal. Soy Pedro Manuel de la Fuente. Hasta la próxima, y la paz a todos, por supuesto.